Hola, buenas noches, bienvenidos a Poder Pensar. Hoy vamos a comenzar hablando de la Universidad de la República. Esto a cuento de lo que sucedió el miércoles de la semana pasada cuando se hicieron las elecciones universitarias en los tres órdenes. Había prácticamente 83.000 estudiantes habilitados para votar. Esta elección que ya vamos a ver algunos datos, de esos 83.000 terminaron votando unos 71.000, 72.000 estudiantes, datos que todavía no son finales, los sigue procesando la Corte Electoral. Pero para ver cómo fueron esas elecciones, para ver cómo observan la universidad desde dentro de los estudiantes y dos corrientes que se enfrentaron justamente en algunas facultades a la hora de la elección, como la Federación de Estudiantes. Nos está acompañando Gastón González, que es uno de sus voceros. Gracias por venir, Gastón. No, al contrario, gracias por la invitación. Tú sos estudiante de Economía. De Economía. Bien, y le estamos dando la bienvenida también a Ana Kaitasov, dirigente de la CGU, la Corriente Gremial Universitaria, identificada, relacionada. Ahora vamos a hablar un poquito de por qué los estudiantes también están identificados políticamente a nivel de partidos, ¿verdad? Tú sos dirigente de la CGU. De CGU, sí. ¿Y estudiante de? Estudiante de Agronomía. ¿Está bien esto de que los identifiquen con un partido político, a las corrientes estudiantiles? No. Siempre que salió y que se informó eso en los diarios y eso, nosotros siempre salimos a remarcar que no tenemos ninguna orientación político-partidaria, ¿verdad? Que más que nada estamos para el servicio de los estudiantes y que dentro de nosotros, de nuestra agrupación también existen diversas ideologías políticas partidarias que se respetan, y creo que dentro de la... Históricamente igual tienen un lazo con el Partido Nacional, claro, que lleva a que incluso algunos legisladores fueron en su momento dirigentes de la CGU y hoy son legisladores blancos. Sí, pero cada vez queremos marcar más esa diferencia de que no queremos que dentro de la universidad exista ese tipo de asociación política partidaria. Digo, fuera de la universidad cada uno es libre, es un ser libre que puede tomar la decisión que tome, pero adentro creo que tenemos que representar a la mayoría de los estudiantes. Gastón, con respecto a la federación, siempre se le vinculó con digamos, un ámbito de agrupación, de movimiento de gente de izquierda, ¿verdad? O relacionada con el Frente Amplio. Sí. Yo volvería un poco más atrás y antes de hablar partidariamente te diría que la federación no es una corriente. O sea, la federación es una organización que lo que busca es nuclear a todos los estudiantes, y ya en su estatuto establece que no se puede excluir por formas de pensar y de ningún tipo de la organización. Y bueno, el estatuto establece que la forma de entrar a la federación integra estudiantes de todas las facultades, de todos los servicios, no solo de las facultades, y se hacen elecciones internas donde cualquiera se puede presentar. Sí, es cierto, ha habido una mayoría de izquierda históricamente en la federación, es una realidad, lo sigue siendo así. Por ejemplo, la Corriente Gremial Universitaria, la CGU, supo integrar la FEU en su momento. O sea, la federación es una organización que intenta nuclear a todos los estudiantes, de fortalecer el orden estudiantil de esa manera, de generar unidad y discusión, sobre todo, fomentar la discusión. Una cosa que queremos cada vez más, haya más formas de pensar diversas dentro de la federación, es algo que fomentamos y estamos abiertos a ello. Ana, ustedes empujaron con la federación, sí, la CGU, en 7 facultades, ¿verdad? Sí, 7 facultades. De 15. De 15. ¿Por qué no tienen representación en todas? Y hoy en día creo que es algo que se ve en la universidad, la falta de militancia que hay dentro de cada facultad, o la falta de militantes comprometidos con realmente... O sea, nosotros, nuestro principal rol dentro de la universidad es el estudio. Y a veces la militancia, junto con el estudio, otros estudiantes que trabajan, también se hace difícil, se hace complicada. Digo, queremos que otras facultades salgan, pero tampoco queremos sacar los empujones. Queremos que salga y que salga conformada. Odontología se abrió este año. Y bueno, queremos recuperar ingeniería, que no estamos presentes, y también en el conteo de los votos se nota esas diferencias, ¿no? En las facultades donde no está la CGU, los votos en blanco son hasta el 40, 50%. ¿no? Los datos primarios hablan de que la CGU estaría logrando la victoria en 2 de las 15 facultades. ¿Esto se mantiene más o menos la correlación de fuerzas que traían? Sí, esto se mantiene y ha aumentado. La diferencia en veterinaria ha aumentado. Todavía no tenemos los datos finales, pero se aumentó comparado con las elecciones pasadas. Sería agronomía y veterinaria. Agronomía y veterinaria son las elecciones, sí. Son las 2 facultades que hoy tenemos mayoría. Y en las otras, en todas se ha crecido, o sea que esto nos muestra que estamos yendo por un buen camino, ¿verdad? Gastón, ¿por qué prácticamente una cuarta parte de los estudiantes votaron en blanco? ¿Qué análisis hacen ustedes? Nosotros no votaron en blanco una cuarta parte de los estudiantes. Pasa que hay 2 formas de ver el voto en blanco. Esto es algo que en la prensa se ha confundido, entendiblemente. La verdad que son difíciles de leer los datos de las secciones universitarias. Esta vez la Corte Electoral publicó los votos en blanco totales. ¿Qué significa esto? El sobre en blanco realmente. Pasa que como se votan 3 órganos, son 3 elecciones, un estudiante que pone una sola lista a un órgano, a los otros 2 se cuentan como voto en blanco.
Esta vez están publicados los votos en blanco totales, también están publicados por órgano. El dato que se habla de 40%, 50% es por órgano. El voto en blanco total, en el total de la universidad anda en torno a un 10%, y en las facultades solamente hay dos que superan el 20%, que son ingeniería y humanidades. En el resto, haya o no solamente listas de la FEU, son bastante menores y en varios casos incluso menores a 10%. Bien. Ana, ¿cuáles son los puntos en los que ustedes discrepan claramente con la FEU? Sí, nosotros, hoy tú le decías a él, a Gastón, en los inicios la CGU estaba dentro de la FEU, ¿verdad? Y se empezó a separar por discrepancias en las formas de decisión, en esas asambleas eternas que a veces que realizaba la FEU y que duraban toda la madrugada y que realmente después se terminaba votando entre pocos estudiantes. Entonces, en ese tipo de cosas la CGU discrepaba totalmente porque no nos parecía que era algo representativo, porque si bien eran en su época militantes, eran estudiantes. Y un estudiante que al otro día tiene que levantarse a las 7 de la mañana para ir a facultad, a veces le resulta difícil el tema de quedarse toda la madrugada en discusiones que no tenían, que se esperaba hasta que quedaran pocos y ahí se tomaba la decisión. Pero no nos parecía que sea lo más democrático posible, ¿verdad? En cuanto a esta elección, ¿cuáles fueron los puntos que más los diferenciaron, por ejemplo, con la CGU en las facultades en las que tuvieron que competir? Bueno, creo que un poco la diferencia va en la forma de organización, es más general. ¿Solamente eso? ¿No hay una cuestión ideológica o de fondo, digamos? Creo que hay un poco, la CGU se basó en criticar el tema de si tratar o no temas políticos y después creo que el tema interior se planteó también, por nosotros estamos impulsando un proyecto de regionalización universitaria, si no me equivoco la corriente universitaria tiene otra visión. Después está, simplemente una aclaración, que la federación, el órgano asamblea en la federación no existe. Nosotros tenemos convención y consejo federal donde integran los centros de estudiantes y los centros de estudiantes se organizan de forma autónoma. La FEU no puede definir de qué forma se organiza el centro de estudiantes, cómo toman sus decisiones. Las asambleas suelen ser de los centros de estudiantes. La federación lo que establece es la autonomía de cada centro de estudiantes, que como lo puedan definir los estudiantes de cada servicio, se organicen como puedan, se organicen como quieran, de forma autónoma, pueden tener asambleas, pueden tener mesas, elecciones, plebiscitos, lo que quieran. Gastón, tú hablabas recién, tocabas el tema así de lo político. Después vamos a entrar en el tema de fondo, que es el nivel de la educación hoy en Uruguay, que quiero tener la opinión de ustedes dos. Pero hay una facultad, la de Ciencias Sociales, que en estas horas está ocupada por los estudiantes, defendiendo un tema que tiene que ver con una discusión en el Parlamento, con un proyecto de ley sobre, buscando que no caduque, que no proscriban los delitos cometidos durante la dictadura. ¿Está bien que los estudiantes paralicen una facultad, en este caso, por ese tema, por ese tipo de temas? Creo que primero habría que ver si está bien que los estudiantes nos metamos en esos temas. Yo creo que es absolutamente pertinente, estamos hablando de temas de derechos humanos. Nosotros, la Federación siempre ha sido una organización social que ha estado pendiente de las situaciones nacionales, sobre todo los que tienen que ver con la educación. No se puede desatar la educación de la coyuntura, no se puede desatar la educación de la realidad nacional, y menos a la universidad, con su rol que tiene para el desarrollo, con su rol que tiene en la sociedad del conocimiento hoy en día y como principal generadora de conocimiento. Bueno, tenemos que saber testear la realidad y estar al tanto de la realidad para una mejor universidad. Pero además, los estudiantes somos actores sociales. Y nosotros no queremos regalarle la política a los políticos. Creemos que los estudiantes, que los jóvenes, tenemos que participar, tenemos que opinar, tenemos que poner nuestra voz. Y una herramienta como son los gremios, como son los centros de asociación de estudiantes, como lo es la federación, que permite que esa voz se haga oír en la sociedad. Y esa herramienta... bien, decís tú, la medida esta que se está tomando en Ciencias Sociales. Yo no me refería a la medida, ahora estaba hablando de que discutamos, de si tenemos que tomar posición o no sobre derechos humanos, si tenemos que tomar posición o no sobre la ley de caducidad, por ejemplo, sobre la baja ley de imputabilidad. Yo creo que si la sociedad civil, de forma organizada, no se posiciona, si no discute, si no lleva la discusión a las mesas, vamos a estar perdiendo en democracia, vamos a estar perdiendo en que la ciudadanía debata, vamos a estar perdiendo en que también discutamos los jóvenes, que también discutamos los estudiantes, los trabajadores. Te pido un minuto porque quiero saber la opinión de Ana sobre esto que está pasando en la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, nosotros siempre estuvimos en contra de este tipo de medidas, creemos que no contribuye a la educación en lo más mínimo, porque estamos frenando clases, estamos frenando todo este tipo de cosas. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el tema de ocupación, ¿verdad? Creo que hay otra forma de solucionar las cosas y sí discutirlas, pero en otros ámbitos. Y no llegar a este punto de interferir con la educación, con lo que nosotros promovemos, con lo que nosotros hace
una semana estuvimos votando, que son los órganos del gobierno, creemos que este tipo de cosas no ayudan a la educación. Entonces nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el tipo de ocupación, creemos que se pueden discutir estas cosas, pero en otros ámbitos, que no llegar a este punto, ¿verdad? Siempre eso fue una de las grandes diferencias también con la FEU, ¿verdad? Les pido un minutito, vamos a una pausa y después vamos a hablar sobre el nivel de la educación hoy en la Universidad de la República, pero también, bueno, en los pasos previos, por ejemplo, en secundaria y el nivel con el que ingresan los estudiantes desde los liceos a la universidad. Ya regresamos.